compañera Blanca Larrea hablará de las mujeres y niñas desaparecidas. Por último, y en cuarto lugar, mi compañero Andrés Inicio hablará de la situación de las defensoras de los derechos humanos. Como es de público conocimiento, México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y al inicio del 2006, en la llamada guerra contra el narcotráfico, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado, con el despliegue de operativos conjunto de las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad estatal y municipal. Esta situación ha desatado aún mayor violencia y aún mayor violaciones a los derechos humanos. Seguidamente voy a pasar a desarrollar el tópico del feminicidio. En México, la Ley General de Acceso a las Mujeres en una de violencia contempla el término de violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra la mujer producto de las violaciones de sus derechos humanos en un ámbito público y privado, conformada por el conducto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y al Estado y pueden culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta hacia la mujer. Sin embargo, esta honorable comisión subraya que siguen existiendo vacíos legales y falta de unificación entre las entidades federativas. Siguen todos los códigos que han tipificado el feminicidio, se reconoce como el delito de homicidio a una mujer por su condición de género, se difieren considerablemente en cuanto a la definición de las causas, condiciones agravantes o penas de dichos delitos. Esta falta de armonización legal podría invisibilizar el delito de feminicidio, subregistrándolo, dificultando una emisión de sentencias e impidiendo los beneficios a las víctimas para cuando los casos sean reconocidos como tal. Según datos que nos brinda la Procuraduría y Fiscalía de los 32 estados, se reportaron aproximadamente 10.000 homicidios dolosos contra mujeres entre enero de 2012 y noviembre de 2016. De estos, solo el 19% habrían sido tipificados como femicidio. En la misma línea, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dice que aproximadamente 1.500 mujeres fueron víctimas de violencia de género entre enero de 2010 y junio del 2011, registrándose el mayor número en los estados de México, Tamaulipas y Sinaloa. Este mismo documento se realizó entre enero de 2012 y diciembre del 2013, en el cual fueron asesinadas aproximadamente 4.000 mujeres en México, lo que hace ver el notorio aumento del feminicidio y la ausencia por parte del Estado, en razón de que hay un abismo entre las leyes que se dictan y su cumplimiento eficaz y adecuado. Por consiguiente, cuando se tratan de asesinatos seriales o grupales a mujeres, se realizan investigaciones de manera aislada y no se considera la posible conexión entre las víctimas y los hechos. Esto hace ver un notorio aumento en las mujeres pobres, lo que dificulta el acceso a la justicia a sus familias. Por lo expuesto anteriormente, peticionamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le recomiende al Estado mexicano tipificar el delito del femicidio en las 32 entidades federativas de México e investigar de manera exhaustiva el delito del feminicidio, realizando las diligencias necesarias para obtener una estadística verdadera por parte del Estado. Sin más que agregar, agradezco por el espacio brindado y le cedo el uso de la palabra a mi compañera Nazareno. Gracias por la palabra. Muy buenos días, honorables comisionados y público presente. Como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Nazareno Vistoto y vengo en representación de la sociedad civil. Estimados miembros, voy a dirigirme hacia ustedes con la finalidad de tratar la problemática de la mujer en México. Pero en este caso en particular, vamos a referirnos a aquellas minorías que se encuentran marginadas y excluidas de la vida económica, social y política, provocando por parte del Estado la vulneración de garantías y el respeto por los derechos humanos. Estimados comisionados, nos estamos refiriendo a las mujeres indígenas que habitan en el suelo mexicano. Permítame decirles que juntos vamos a ir expandiendo los distintos grados y alcances de violencia que deben tolerar dichas mujeres. Tal es así que uno de los mayores inconvenientes que debe vivir la mujer indígena es con el acceso a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la define como el acceso de jure y de facto a instancias de recursos judiciales de protección frente a actos de violencia denunciados, conforme a los parámetros internacionales de derechos humanos. Siguiendo este camino, consideramos que el deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben garantizar en la práctica y en la vida remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas.
En otras palabras, los recursos deben estar al alcance de las víctimas y ser eficaces. Siendo este camino, consideramos de extrema necesidad para lograr y garantizarles el efectivo acceso a la justicia a estas mujeres, abordar la coyuntura de un enfoque holístico, ya que hay varios factores que inciden en su discriminación y vulneración de derechos. Dicho enfoque holístico exige considerar que los derechos son universales, interdependientes e indivisibles. Exige situar a la violencia en un continuo que abarque tanto la violencia interpersonal como estructural. Exige dar cuenta de la discriminación individual como estructural. Exige dar cuenta de las desigualdades estructurales e institucionales, de las jerarquías sociales y económicas entre las mujeres y entre la mujer y los hombres. Es decir, tanto como entre los géneros como en su género. ¿Y por qué nos referimos a ello? En primer lugar, porque son mujeres integrantes del pueblo y comunidades indígenas marcadas por el efecto de la colonización, el racismo social e institucional y por la falta de respeto y certeza jurídica con respecto a sus territorios. En segundo lugar, tienen su propia cosmovisión e identidad cultural y un sentido de pertenencia de sus pueblos. En tercer lugar, son integrantes de un género que a lo largo de la historia ha sufrido discriminación, ha sido objeto de estereotipos sociales y han sido excluidos de la vida social y política. En cuarto lugar, suelen vivir en la pobreza y se enfrentan con la desigualdad y discriminación cuando tratan de lograr la autonomía económica y financiera. Ahora bien, las mujeres indígenas podrían tener acceso efectivo a la justicia solo si el Estado cumple con ciertos principios rectores y obligaciones fundamentales. Pero cabe preguntarnos, ¿cuáles son aquellos que hasta el día de hoy no se encuentran garantizados por los Estados mexicanos? El primer principio de las actuales empoderadas se debe entender a la mujer indígena como sujeto de derecho y no simplemente como víctima blanco de violaciones de derechos humanos. El segundo principio de la interseccionalidad es entender que la discriminación de la mujer está unida de manera indivisible a otros factores que la afectan como la raza, la religión, la etnia. El tercer y cuarto principio de la autodeterminación y participaciones activas está relacionado con los derechos de la propiedad, la identidad cultural, la participación en la consulta y el libre consentimiento previo informado para toda decisión relativa que afecte sus territorios o que influya en sus derechos o intereses, especialmente en el caso de proyectos de gran escala. El quinto principio de incorporación de sus perspectivas en todas las políticas que afecten a las mujeres indígenas es esencial tener en cuenta su cosmovisión y el concepto que tienen de sus derechos. El sexto principio de indivisibilidad. Este principio implica una estrecha conexión entre la protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres indígenas y los derechos económicos, sociales y culturales. El séptimo principio de dimensión colectiva. Los derechos de la mujer indígena deben entender sus dimensiones individual y colectiva, que hay una interconexión innegable e inseparable con los derechos humanos. El octavo principio de igualdad y no discriminación constituye la piedra angular de la protección de los derechos de la mujer indígena. Como se ha dicho anteriormente, las mujeres indígenas enfrentan numerosas formas de discriminación y marginación basada en su cultura, sexo o religión. El noveno principio de la debida diligencia, que es la obligación de actuar por parte de todo el aparato estatal, aplicado tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al órgano público de la policía, a los fines de prevenir y responder debidamente a las violaciones de derechos humanos, tal como la violencia contra la mujer. Y con este principio, estimado comisionado, quiero remitirme a ciertos fallos jurisprudenciales en los cuales ha intervenido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Uno de ellos es el de Ana Beatriz y Celia González Pérez contra México, otro es el caso de Inés Fernández Ortega contra México y por último el de Valentina Rosendo Cantú contra México. En estos tres hay un punto de conexión que los une y es la falta de intérprete en el juicio y el delito. Abusos sexuales y violaciones cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, honorables miembros, quiero recordarles que México ha declarado públicamente sus falencias en distintas oportunidades frente a distintos organismos internacionales. Por todo lo expuesto, quiero pedirle respetuosamente que le exijan al Estado de México que tome las medidas necesarias para garantizar de manera inmediata, eficaz y efectiva los derechos de las mujeres indígenas, porque los derechos no se negocian. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Lina. Gracias, compañero, por la palabra. Buenos días, comisionados y comisionadas, representantes del Estado y público presente. Mi nombre es Bianca Larrea y como ya menciona mi colega, voy a estar abordando la problemática de las desapariciones y desapariciones forzadas de mujeres y niñas en el país de México. El fenómeno de la desaparición forzada ha ocurrido en México en diferentes momentos y con diversas intensidades. Por ejemplo, en el contexto de la llamada Guerra Sucia en los años 60, pero actualmente ha aumentado de forma dramática en el país. Durante su visita in loco en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo observar que las desapariciones en grandes extensiones del territorio del país son generalizadas y han alcanzado niveles críticos.
sobre todo porque sus autores habitualmente son agentes del Estado o grupos de delincuencia organizada con la participación o aquiescencia de dichas autoridades. Dentro de este contexto, y poniendo el foco en el tema que nos atañe, especialmente graves son los casos de desapariciones de mujeres y niñas que se han dado en diversas áreas del país y que han generado alarma entre la sociedad civil. Existe un problema serio en el registro de las mujeres y niñas desaparecidas, así como la investigación, justicia y prevención de dichas desapariciones. La Comisión ya ha abordado esta problemática en casos como Campo Algodonero, Paloma Angélica Escobar Ledesma y en todo su trabajo relativo a Ciudad Juárez. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en Campo Algodonero versus México que, ante un contexto de violencia de género y desapariciones de mujeres, el Estado tiene un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desapariciones de mujeres. Esto implica la realización exhaustiva de actividades de búsqueda, la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales, judiciales, mediante medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas. Además, el cumplimiento de esta obligación también implica que los oficiales a cargo de la recepción de denuncias tengan la capacidad y la sensibilidad para comprender el fenómeno de la violencia contra las mujeres, así como la voluntad de actuar inmediatamente. Del mismo modo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece obligaciones específicas en casos de violencia basada en el género y sirve como importante fuente de obligación en casos de desapariciones de mujeres y niñas. Sin embargo, la información actual sobre el asunto indica que, aún después de la polémica sentencia de Campo Algodonero, de las distintas recomendaciones provenientes de organismos internacionales y de la emisión de diversos protocolos a nivel federal y estatal, muchos aspectos de la investigación de mujeres y desapariciones de mujeres no toman en cuenta la perspectiva de género y con frecuencia hay una actuación negligente de las autoridades al momento de atender los reportes de desapariciones de mujeres. En particular, cuando se implican a funcionarios públicos en hechos posibles